versículo 19 al 21. Con una amén me hace saber que está listo. Primero de Reyes 19, 19. Amén. Si no trae Biblia, aquí lo tiene. Amén. Con una amén fuerte me hace saber que ya están listos. Yo quiero que escudriñemos la palabra del Señor a detalle, porque en ocasiones nosotros nos vamos así como que muy rápido en la lectura de la palabra de Dios y no alcanzamos a digerir lo que nos quiere dejar saber el Señor. Y recuerde que, como lo he dicho siempre, nunca debemos olvidar que el Señor Jesucristo le dijo al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Cuántos traen hambre de Dios hoy? Gócense porque será alimentado en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Diga conmigo: y le servía. Oramos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, dándole gracias, Señor, por todas, cada una de las bendiciones que has preparado para cada uno de mis hermanos, para este pueblo que se ha reunido aquí. Hoy yo vengo, Señor, reconociendo que sin ti no soy nada. Pongo mi vida como un instrumento, Señor, como un vaso para honra y gloria de tu nombre. Cubre este lugar, cubre nuestras vidas, y que se cumpla tu propósito en cada corazón, en cada vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo dice: amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Hace algunas semanas atrás estuvimos en un congreso muy importante, un congreso distrital, donde estuvimos trabajando mi hermano Mensa Peralta, mi hermano Juan Carlos Esqueda, mi hermana Judy y un servidor como activadores generales, y estuvimos trabajando con los coordinadores de los ministerios. En esa ocasión me pidieron que compartiera una conferencia hablando de la doble unción. Y hoy, bueno, nuestro hermano coordinador del evento, nuestro hermano Isaí Gallegos, nos pidió si podíamos volver a compartir esa misma plenaria, ya que tiene algunos puntos muy importantes, básicos, pero muy importantes para el buen desarrollo de los ministerios de poder. Amén. Si me estoy escuchando bien, ¿verdad? El buen desarrollo de los ministerios de poder. Y obviamente, si yo vengo a hablarle de las reglas, de las leyes, de la doble unción y de ministerios de poder, es porque aquí hay gente que el Señor va a levantar de una manera poderosa para servirle. Yo siento que aquí hay gente que el Señor de aquí va a sacar de una manera especial a ministrar por milagros, por sanidades, por liberaciones. Pero para eso hay que creer la palabra. Entonces, hoy voy a compartir esa plenaria que había compartido en aquella actividad, las 7 leyes de la doble unción. No tiene usted que escribir nada, ahí está en el material que nosotros le proporcionamos, así es que estemos pendientes a lo que la palabra del Señor nos quiere dejar saber. Ahora, hay mucha gente que dice: pues cuántas unciones hay, y como que empiezan a mucho bla bla. Y no, que esos evangelistas y que esos predicadores y que la doble unción. Yo quiero decirle que yo no puedo hablar por los demás pastores, ni compañeros, ni evangelistas, ni activadores. Yo lo hablo por mí. Yo creo que nosotros podemos ser usados por Dios
de la medida en la cual nosotros le podamos creer a Dios. O sea, no es como el pastor, no es como el evangelista o fulano de tal, me dio una palabra y te diga, Dios te va a usar hasta aquí o hasta acá. No, Dios te va a usar conforme a lo que tú le creas y conforme a lo que tú te dispongas, y según lo que tú te atrevas a dar, es lo que vas a recibir. Es la ley de la siembra y la cosecha. Alguien sembró 2 días para este evento, el Señor va a multiplicar la bendición para su vida. Y quiero comenzar hablando sobre estos personajes, Elías y Eliseo. ¿Cuántos conocen a Elías? Habrá alguien que diga, yo no conozco a Elías, nunca estuve con él. Pues quiere decir que no lee la Biblia. Entonces, debemos conocer a los hombres de Dios. ¿Sabe? Cuando alguien no lee la palabra de Dios, cuando alguien no escudriña la palabra de Dios, vive en una agonía espiritual, vive como que desnutrido espiritualmente, y entonces vienen los vientos de prueba, de problemas, y entonces caen y es su vida acabada. Así es que yo quiero hoy hablarles de estos grandes hombres de Dios, el llamado para la doble unción. Yo no sé si alguien ha soñado aquí con tener una doble porción del espíritu de su pastor. Hay unos que no, como que acá los de la izquierda dicen, ni tiene nada. A ver, hermanos, ya me están preocupando, ¿Cuántos quieren o han anhelado o han soñado con una doble unción de la de su pastor? Pocos personajes bíblicos han tenido una vida más pintoresca que el profeta Elías. Una historia de fe, de pruebas y del abrumador poder de Dios en este mundo. Hoy en el judaísmo todavía es un gran personaje. De hecho, en la tradición judía, él ha sido centro de atención para muchos hasta el día de hoy del pueblo judío. Elías es un estandarte de poder, de gloria, porque la presencia de Dios se manifestaba sobre él de una manera tan especial. Particularmente cada Pascua, por ejemplo, los judíos practicantes llenan una taza especial con vino y la ponen sobre la mesa pascual durante la fiesta misma. Se abre la puerta de la casa y todos se ponen en pie para permitir simbólicamente que Elías el profeta entre y vea en ocasión de una circuncisión una silla. La silla de Elías es puesta aparte como parte de la ceremonia. También al terminar el sábado, los judíos cantan acerca de Elías, esperando que venga rápidamente junto con el Mesías, el hijo de David, para redimirnos. Elías fue un personaje que en su ser, en su diario vivir, estaba manifestada la gloria de Dios. Fue un hombre que no tuvo temor en declarar una palabra profética, y esa palabra siempre tenía cumplimiento. Y esto es algo que me llena el corazón, porque el apóstol Santiago hace referencia y dice, Elías, siendo hombre con pasiones semejantes a las nuestras, oró que no lloviera y no llovió. Y luego oró que lloviera y llovió. Esto nos permite a nosotros saber que el Señor nos va a usar. Si nosotros podemos creer, nosotros podremos ser como Elías, como Eliseo, como Moisés, como aquellos grandes hombres de Dios. Y aunque vivimos en una generación incrédula y perversa, como dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, yo creo que aquí en este lugar está lleno de creyentes, gente que cree en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. Un ejemplo de su importancia en el pensamiento judío se encuentra en el Evangelio, cuando Pedro dice que algunos pensaban que Jesús era el mismo Elías, en Mateo 16:14. Ahora consideraremos a Elías y el manto que usaba, y veremos qué grandes obras hizo el Señor a través de su vida, pero también cómo el Señor escogió a alguien más para depositar en él una doble unción. Es la Biblia la que habla de la doble unción. En 1 de Reyes 17:1, por su palabra no hubo lluvia ni rocío del cielo, por la idolatría
pueblo de Israel. Para finalizar la sequía, Elías cita al rey Acab y a todo el pueblo en el monte Carmelo. Ayer hablábamos de eso, donde desciende el fuego del cielo para demostrar que Jehová es el verdadero Dios. Ahí acabó a 850 falsos profetas. Al descender la lluvia, Elías corre delante de Acab a lo largo de 36 kilómetros hasta Jezreel. Jezabel manda a matar a Elías y este huye para salvar su vida. Dios decide recogerlo y le envía a tomar un sucesor. Y aquí es donde empieza lo grueso del asunto. El Señor le habla a Elías y le dice: Elías, se llegó tu tiempo, tienes que venir acá, pero es necesario que dejes a un profeta en tu lugar. Quizá a Elías, hermano, no le pareció muy bien la idea. A veces a nosotros como pastores no nos parece muy bien la idea de que alguien tenga la planta de Dios, deje la huella más grande que nosotros. Si yo pongo mi pie ahí, yo quiero que mi huella quede bien marcada, pero el Señor dice: no, yo quiero que alguien tenga lo doble de poder y de unción de la que yo estoy depositando en mí. Y si es propósito de Dios, eso se va a cumplir. El asunto es cómo llegar a la doble unción, cómo poder ser capacitados, cómo caminar, cuáles son los pasos a seguir para tener esa doble unción. Y entonces entramos en el tema de las 7 leyes de la doble unción. Mire, estas 7 leyes, yo le preguntaba al Señor en oración cuando estaba haciendo esta plenaria: Señor, dirígeme a través de tu palabra y enséñame cómo puedo yo transmitir mi prioridad a mi congregación, a las ovejas que yo pastoreo, cómo transmitirles esa pasión y ese anhelo que tú has depositado en mí, pero de tal manera que ellos vayan al doble o al triple de lo que yo he logrado hacer para tu obra. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Qué ocurriría si cada uno de nosotros, cuando evangelizamos y nos ganamos un alma, se convirtiera en 3 veces mejor que nosotros? Si yo me gané a uno y aquel se gana 2 y el otro es doble de campeón, se gana 4 y ahí nos la llevamos. Si nos ganáramos 1 por año, cada miembro bautizado, hermano, cada año las congregaciones se duplicarían. El que es 100 en el 2014, para el 2015 van a ser, para el 2016 y para el 2017 800. Pero a veces son 100 y luego son 70 y luego son 50, y esos 50 hay 25 grillotes de esos que nomás están aquí y dando problemas. Entonces dice uno: Señor, pues qué curioso, no se levanta uno con la doble unción, pero se levanta uno con el doble espíritu humano metido y me desbarata toda una congregación. Se llegó el tiempo, hermano, en que debemos entender que si Cristo viniera esta noche, no va a preguntarnos el Señor cuántas recámaras le hiciste a tu casa. No va a preguntarnos el Señor qué tal te quedó la cocina, o si fuiste a comprar un refri nuevo en el Buen Fin, o una tele de 50 pulgadas. El Señor nos va a decir: ¿qué hiciste por mí? Y eso es lo que pretendemos, que hoy usted se meta a la palabra de Dios, la viva y reciba en el nombre de Jesús en esta hermosa mañana una doble porción del Espíritu de Dios. La primera ley que encontramos en esta porción de la Escritura del Primero de Reyes, capítulo 19, cuando el Señor manda a Elías a buscar a ese hombre idóneo para aportar esa doble unción, lo primero que encontramos es que Elías va y elige a un hombre que está trabajando. Amén. Voy a ver si alcanza hasta allá. Parece que sí. Lo primero que nosotros encontramos es que Elías se preocupa por ir a elegir a una persona que estuviera en movimiento. Dice aquí, la primera ley es: trabaja, mantente en movimiento, muévete y trabaja. Eliseo estaba arando la tierra cuando Dios lo llamó. Mucha gente cree que el Señor lo vaya a llamar a ir
con sus compañeros jugando al fútbol o haciendo otra cosa. Déjeme decirle que Dios no llama a gente perezosa. Le decía a cierta persona, ojalá no esté aquí, a mi papá, en cierta ocasión: oye, hermano, ayúdame a orar por mi hijo porque es tan flojo, es pero perezoso, hermano. Entonces no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Así es que, pues ya de menos que es tan flojo, a ver si quiere ser pastor. Al de Cristo. Como que el Señor estuviera diciendo: sí, a ver cuántos flojos hay aquí para que sean pastores. Mira, hermano, el que es sucio en su casa es sucio en la calle, y es sucio en la iglesia, y es sucio en la iglesia. El que es perezoso en su casa, el que no pinta su casa y no le importa cómo esté, tampoco va a pintar la iglesia. Y el que está movido allá en el trabajo, el que se mueve en la maquila, el que se mueve donde quiera que está, esa es la gente que Dios elige, porque también se va a mantener el movimiento en la obra de Dios. Siempre debemos estar en movimiento. El Señor nos está mirando, decía mi hermano Netza hace un momento. El Señor miró a David, que estaba cuidando las ovejas, y su papá le hablaba: vamos, y allá viene un oso y vamos sobre él. Nada de que hay ovejas, ahí se ven, vámonos. No, había que enfrentar al oso para defender. Y dice la Biblia que con sus manos le abría el hocico al león para sacarle a una ovejita. Y tenía 17 años, Hay gente que dice: ay, mi hijo, pobrecito, no te bautices todavía. Y hay hermanas bien blasfemas y bien pecadoras, el Señor las perdone, aunque sea poco a poco, dijo el hermano que dice: no, mi hijo no se puede bautizar todavía ni conoce. ¿Qué quiere que mandarlo a conocer? ¿Algún prostíbulo? ¿Quiere mandarlo a conocer el pecado, la drogadicción? Quieren traer testimonio. Dices: ¿y cuál es tu testimonio? No, pues aquí me dieron un cuchillazo en la cantina, me volaron este dedo. Oye, hermano, el Señor dice a través de su palabra, a través del salmista David en el Salmo primero, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja, y todo lo que hace. Ya los que les tocó andar en la vagancia, pues ya ni modo. Pero si su hijo está pequeño, no esté esperando mandarlo a conocer, que a lo mejor es la conocida que primero hay que mantenernos en movimiento. El Señor siempre ha de elegir para ser portadores de una doble unción a los que se mueven. La segunda ley entiende el llamado. En el versículo 19, Eliseo le dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías responde: ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Así como que pasa Elías y le pasa el manto que traía a Eliseo, donde estaba ahí Eliseo arando la tierra, y luego Elías como queriendo así en su espíritu que no quedara otro sucesor a lo mejor. Y luego Eliseo entiende el llamado y le dice: hey, déjame nomás, me despido. Inmediatamente captó que no era el hombre que lo estaba llamando, era Dios que estaba escogiéndolo para algo poderoso. Y entonces le dice a Elías: ve, pues ¿qué te hice yo? Así como que, pues, ¿yo qué? Vamos, arriéndate. No, dijo: no. Déjame nomás despedirme de mi familia, porque no te voy a dejar. Cuando alguien entiende el llamado, hermano, no necesita muchas palabras, no necesita muchas indicaciones. Hay gente que cuando entiende el llamado empieza a acercarse, a tener hambre, a tener necesidad, a estar cerca de Dios, se acerca a su pastor, se acerca al líder. Hermano, enséñeme, yo quiero conocer más, porque han entendido que son elegidos de Dios para cosas maravillosas a través de sus vidas. Pero mucha gente no entiende el llamado. Te invito a una célula, te invito a esto, a ver un congreso. Yo siento que aquí, en esta ocasión, en este congreso,
el escenario. Quizás tu pastor te llamará a limpiar el templo, a hacer algún trabajo. Quizás Dios te está llamando para ser portador de la doble unción, me decía el hermano Nexa. Quizás el Señor te está llamando a través de limpiar alguna letrina. Gente que dice, sí, pues le llama el pastor y le dice, necesito que se venga temprano, tenemos una comisión. Y llega bien trajeado, corbata, perfumado, Biblia en mano. ¿Qué, hermano? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir atrás del templo a hacer 4 hoyos de 1 metro cuadrado de hoyo porque vamos a trabajar ahí. Entonces dice, ay, pastor, ¿qué le pasa? Miren nomás, tráigame, bueno, yo pensé que íbamos a ir a orar por algún enfermito o a dar alguna conferencia por allá, algún diputado federal o algo, y miren. Cuando el Señor nos llama, hermano, primero va a probar nuestro corazón. Y si nosotros entendemos el llamado, entonces seguirá el proceso de Dios para cumplir en nuestra vida su propósito. Mucha gente que no entendió el llamado ha empezado a criticar a los pastores o a los líderes. Sí, pues que nomás me quiere de su mandadero. Y ahora resulta que tenemos que obedecer al hombre. Yo les digo, ¿acaso no dice la Biblia obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos? Amén. Hebreos 13:17. ¿Alguien dice amén? Amén. Más los míos no luego, sino aquí ya saben que llegan a prueba. Cuando usted entiende el llamado, el proceso de Dios será perfecto en su vida. La tercera ley, el desprendimiento. Oiga, dice aquí, tras hacer su llamamiento, Elías permitió a Eliseo tomar su decisión libremente. No lo obligó, llegó con una AK-47 y se la puso en la costilla aquí por abajo a Eliseo y le dijo, camínale chiquito, ya te cogimos. No, hermano. Él pasó y le puso el manto y le dijo, pues ¿qué te hice yo? No, aquí estoy para servirte. Y dice aquí, al sacrificar sus bueyes y quemar su arado, Eliseo demostraba que ya no lo necesitaría más y consagraba su vida completamente a Dios. Y siempre encuentro yo esta ley en la gente que Dios llamó. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, hermano, dice la palabra del Señor que cuando Jesús llamó a los 12, Él iba pasando por ahí al lado del mar y allí estaba Pedro pescando. Y el Señor le dice a él, ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y al instante, dice la Biblia, oye, al instante, dejándolo todo, le sigue. Esto nos habla de un desprendimiento. El Señor va a arrancar muchas cosas en tu vida. Si tú quieres llegar a esos niveles que Dios ha deseado para ti, no puedes llegar allá sin que el Señor haya arrancado algo de tu vida. Hay gente que estaba trabajando como empresarios, abogados, tenemos pastores, doctores, cirujanos, que han tenido que dejar todo eso porque el Señor nos llamó. Y si bien no es la gran cosa o la gran cantidad económica lo que ellos reciben, lo que Dios les da, hermanos, es mucho más que lo que cualquier hombre puede ofrecer. Pero le digo al Señor, y nosotros hemos dejado nuestras casas, nuestra familia, y lo hemos dejado todo por ti. ¿Y qué vas a darnos a cambio? Y el Señor le dice a Pedro, yo te voy a dar 100 veces más que cualquiera. Y al final, como si fuese doctor, te voy a dar la vida eterna. ¡Aleluya! No hay mejor postor para nuestra vida. Pero qué difícil es creerle a Dios a veces. Hay gente que a la hora de desprenderse, hermano, el Señor ha elegido gente para depositar en ellos ministerios asistenciales. Que vayan, que abran su mano. El don de dar, dice mi padre, el don de dar está nuevecito, nadie lo quiere. Nadie. ¿Quién quiere ser profeta? Se nos tuve. Y quiere milagros, y allá está lleno. Y liberas hasta liberación de demonios. Por allá tenemos. Y el don de dar, no, pues antes de que hablan, hermano, ese es el suyo. ¿Sabe que no entendemos que cuando Dios deposita el don de dar en alguien, el Señor no lo va a poner a usted a dar sin que tenga nada que dar? ¿Cuántos dicen amén? Yo he conocido gente muy bendecida y esa gente tiene el don de dar, y yo digo, Señor, ¿cómo se cumple tu palabra de la ley de la siembra y la cosecha? Ellos dan, pero tú les multiplicas de tal manera que nunca les hace falta nada. ¡Aleluya! Siempre habrá algo de lo que tengamos que desprendernos.
Ha habido gente, hay pastores. Voy a dar este testimonio con mucho respeto. No voy a dar el nombre del pastor, pero un hermano a quien el Señor llamó al pastorado dijo: yo no creo que yo vaya a ser pastor. Yo no creo, no me gusta. Y bueno, puso todas sus evasivas. Y resulta ser que hizo algo así como lo que hizo Jonás. El Señor lo mandó a un lugar y él se fue en sentido contrario. Iba con su familia, salió de vacaciones por carretera y iba en la caja de la troca con sus hijos, y de pronto tronó la llanta de la camioneta en la que iban, se volcó la camioneta, él salió volando de la troca, sus hijos, y entonces al caer en el pavimento, él testifica esto. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de escucharlo de su boca. La cintura de él, dice: hermano, mis pies estaban volteados hacia un lado y mi cuerpo volteado totalmente hacia el otro. Se partió la columna a la mitad. Dice: y a 3 metros de distancia estaba mi hijo agonizando. Y yo estiraba mi mano para poder tomarlo, para poder tocarlo. Su niño tendría unos 6 años o 7 años. Y le tocó verlo morir a solo 3 metros de él sin poderlo tocar. ¿Sabe, hermano? Hay veces que el desprendimiento tiene que ser algo que nos duela hasta el alma, porque nos rebelamos contra Dios. Hay gente que dice: no, Dios ni se fija en mí, y que otro haga el trabajo. Cuando Dios ha elegido a alguien, hermano, cuando a Dios se le puso en su corazón llamar a alguien, yo quiero que sepa que va a entrar por las buenas o por las malas. Amén. Y alguien dice: Dios es un caballero, Dios no lo va a obligar. Hay ocasiones, hermano, en que el Señor sí obliga a alguien. Amén. Nadie dice amén. Hay ocasiones en que el Señor lo hace. Hay gente que viene y se entrega al Señor hasta que tiene un cáncer terminal. Hay gente que viene y se entrega a Dios hasta que los problemas. Hay muchos que se entregan a Dios cuando tienen 30 o 40 años de sentencia en la cárcel, y luego el Señor les abre las puertas. ¿Saben qué hizo el Señor con ese pastor? Su esposa ya estaban mayores. Yo creo que la hermana tendría arriba de 40 años de edad. Y ella le dolió tanto en su corazón que no dejaba de llorar, de estar triste, encerrada, afligida. Y aunque tenía otros hijos, una niña, otro hijo, no podía sanar de eso. ¿Y sabe qué hizo el Señor? A esa edad, hermano, alrededor de 40 años, el Señor le dio un par de gemelos de cuatitos. A esa edad. Uno se llama, me parece que Moisés, como así, y el otro se llama Elías. Entonces yo entiendo y digo: Señor, cuando se llegue el momento del desprendimiento, es mejor quemar las yuntas, cocinar los bueyes y salir en dirección a tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? La cuarta ley es la ley del servicio. Y yo lo he dicho muchas veces: la máxima expresión del amor es el servicio. Nadie puede decir que ama a Dios si no le sirve. ¿Cómo es que usted demuestra a sus hijos que los ama? ¿Cómo es que esos hijos han entendido el inmenso amor de sus padres? ¿Sabe cómo? Porque ellos ven que sus padres se levantan en la madrugada cuando ellos tienen un dolor, cuando están enfermos, van a trabajar para traer el sustento, están en constante trabajo para servir a sus hijos, para sustentarlos. Y cuando esos hijos crecen, dice: mi padre cuánto me amaba y cuánto me ama, porque a toda hora ellos estaban trabajando, esforzándose por darme lo necesario. Cuando nosotros queremos, hermanos, pasar ese proceso de Dios, debemos saber que el servicio que nosotros le demos para su obra será algo que marque nuestro destino en la obra de Dios. Será algo que garantice o el éxito o el fracaso. Yo veo en el versículo 21, ahí del 19 de Primero de Reyes: después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿A quién le servía, hermanos? A ver, díganlo más fuerte: ¿a quién le servía? Dios. Acá los de la izquierda dicen: ¿sabrá Dios? ¿A quién le servía? Pregúntenle a los de acá en medio. A ver, los de la izquierda, ¿a quién le servía? ¿A quién le servía, hermanos? ¿Sabe qué nos dice esto? Que cuando alguien se atreve a entrar en este proceso,
tendrá que elegir a su mentor y empezar a servir con amor. Hay mucha gente que no le gusta estar cerca del pastor, no le gusta estar cerca del pastor. Ay, ya está el pastor, bien que enfade, hasta la maleta le tengo que cargar. ¿Y qué se le ofrece? Ya anda, bien que enfade. Y si alguno se dispuso en su corazón servir, porque Dios lo eligió para depositarle una doble unción, resulta ser que los demás dicen, sí, pues allá anda de barbero, a ver si lo pone a presidir o a predicar. Yo creo, hermano, que cuando alguien está sirviendo a su mentor, a través de eso el Señor está preparándolo para que otros más vengan a apoyarlo a él. Y así es como se van generando grandes guerreros. Nadie puede caminar sin la dirección y la sombra de un buen hombre de Dios. ¿De dónde absorberá? Dice la Biblia, ahí en los Proverbios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces cuando hay gente que no le gusta convivir, estar cerca de su pastor, de su líder, caminar junto con él, aprender, ver cómo lo hace, cómo Elías trabajó, Eliseo lo supo a detalle. Eliseo sabía cómo desarrollar un ministerio profético porque lo aprendió de su mentor. Aquel que no quiere estar ahora en este tiempo muy cerca del pastor. Y sabe, hermano, también en esa área la cosecha es según la siembra. Cuando a alguien no le gusta estar a las órdenes de su pastor, pendiente a servir, vamos a trabajar lo que usted diga, mi pastor, ¿qué hacemos? Le cargamos la maleta, le ayudamos acá, usted no se preocupe. Entonces cuando ellos llegan a tener algún liderazgo, nadie lo sigue, nadie. Si son líderes celulares, nomás él sabe que es líder, porque eso es lo que él sembró. Y no dice amén, diga ouch. La quinta ley, el que pide, dice aquí, cuando llegaron al río Jordán, Elías golpeó con su manto las aguas y estas se dividieron. Al preguntar Elías a Eliseo qué deseaba, este pidió doble cantidad del Espíritu Santo que él tenía. El manto de Elías se convirtió en el símbolo de la recepción del Espíritu Santo. Y a partir de entonces fue el manto de Eliseo. Ya no fue el manto de Elías, fue el manto de Eliseo. El que pide, recibe. Señor, dame una trocota. Señor, dame dinero. Señor, dame. Y permite, y dame. Y el Señor esperando que le pidas algo que tenga que ver con su ministerio, con su gloria, con su llamado, con su propósito. Por eso cuando el Señor le habló a Salomón y le dijo, pide lo que tú quieras que yo te voy a responder, te lo voy a dar. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Señor, dame sabiduría para entrar y salir en medio de tu pueblo. Dame sabiduría, Señor, para servirte. Y el Señor le agradó tanto que le pidiese algo directamente de su corazón y dijo, por cuanto no me pediste riqueza, no me pediste poder, sino que me has pedido sabiduría, yo te voy a dar sabiduría sobre todos los hombres, pero también te voy a dar riqueza, te voy a bendecir, voy a hacerte poderoso sobre la tierra. Usted quiere ser bendecido por Dios, tiene que aprender a pedir. Por eso en la palabra del Señor encontramos que el Señor dice, muchos piden y no reciben porque piden mal para sus propios deleites. Es raro cuando alguien pide, Señor, dame, multiplica la bendición para que yo pueda ir a llevarle al que tiene hambre, para que yo pueda ir a llevar al necesitado. Señor, dame palabra para ir a llevar palabra a aquellos que viven sin ti. Y cuando alguien ha entendido que en esta tierra, hermano, vamos de paso, somos peregrinos, nosotros no venimos, hermano, a representar este mundo, venimos a representar el reino de los cielos. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuánto da gloria? Y entonces Eliseo inmediatamente le dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. Y aquí vamos con los líderes y con los hermanos. Hermanos, cuando ustedes piden algo a Dios y lo piden de todo su corazón,
Yo me gozo cuando alguien se acerca a mí de mis líderes y me dice: hermano, yo quiero ir con usted a las campañas, yo quiero ir con usted a los congresos, yo quiero que el Señor me use como a usted. Tienen la humildad de decir que como a mí, porque no se han animado. Yo voy a decirme: hermano, pues que el Señor me dé lo doble que a usted. Yo voy a decir: hágase para allá, sáquese. Pero no, cuando el Señor mira tu corazón y el porqué de tu petición, entonces el Señor empieza a prepararlo todo para conceder esa petición. La palabra nos dice: Eliseo no pidió para la vanagloria suya, sino para desarrollar un servicio eficaz. No pidió honores del mundo, ni un lugar elevado entre los grandes de la tierra. Lo que ansiaba era una doble porción del Espíritu, dado a aquel a quien Dios estaba por honrar, trasladándolo al cielo. Sabía que solamente una doble porción del Espíritu que había estado sobre Elías lo prepararía para ocupar el lugar que éste dejaba, porque Elías tenía la experiencia y la sabiduría de los años, que no pueden ser impartidas a los jóvenes por medio de ningún método. Eliseo sabía la generación en la que estaba, donde el pueblo de Israel se desviaba una y otra vez hacia la idolatría. Eliseo pudo ver la gloria de Dios manifestada en cada una de las palabras que daba Elías, y él se preocupó porque se cumpliera en su vida esa unción, esa doble unción, para entonces desarrollar su ministerio profético. La sexta ley: jamás descuides tu propósito. Fíjense, hermano, en esta sexta ley yo veo que muchos han avanzado en la primera ley, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y hay más, pero en la sexta ley de pronto descuidan el propósito de sus corazones y terminan perdiéndolo todo. Dice en Segunda de Reyes 2, 1 y 2: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues juntos a Betel. ¿Sabe, hermano? Como que Elías ya sentía que el Señor se lo iba a llevar, y dijo: de alguna manera yo me quito este de encima. Porque Elías le había dicho a Eliseo: si tú me miras cuando el Señor me recoja, entonces lo que estás pidiendo se te va a conceder. Y así como que le quería hacer trampa, Eliseo le dice: quédate aquí, voy, el Señor me mandó a Betel. Como que de repente medio desobediente Eliseo, ¿no? Como que a veces decía: no lo dejo. Qué bueno cuando tenemos líderes así. Hermano, quédese aquí, déjeme, voy allá a arreglar. No, nada, que me quedo, yo voy con usted. Pero mire que nada. Es que Eliseo sabía cuál era su propósito, y la palabra que él había recibido: si tú me ves cuando yo me vaya, vas a recibirlo. Y entonces dijo: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, porque yo voy a tener esa doble unción. Lo que yo he pedido a Dios, voy a pelear por él y lo voy a. Mucha gente, hermano, se ha alejado de ese punto de bendición donde Dios lo puso. Ha descuidado su propósito, ha descuidado su llamado por su trabajo, por otras cosas. Hay gente, hay líderes que descuidan sus células infértiles, estériles, que jamás dan fruto. Nunca se bautiza nadie de esa célula. Pasa 1 año, 2 años, y sí, su célula, qué bonita, son los mismos 5 hermanos, y cuántas visitas por 2 o 3 son las vecinas de allí, pero nadie se bautiza. Es que quizá descuidó su propósito, no ha estado conectado con lo que él le pidió a Dios. La séptima y última ley: deja que Dios te establezca ante el pueblo. Eliseo recogió el manto de Elías, rompió en 2 partes sus propias vestiduras cuando fue tomado Elías. A partir de ese momento, Eliseo comenzó a servir a Dios de una forma distinta. Era el profeta sucesor de Elías. Eliseo golpeó las aguas del río Jordán, y éstas se
se dividieron nuevamente como muestra de la aceptación por parte de Dios de su nuevo ministerio. Al principio no se aceptó Eliseo, sino que se dudó de su palabra. Se empeñaron en buscar a Elías, pero él no procuró imponer su liderazgo, sino que dejó el asunto en manos de Dios. Su vida fue una vida de servicio a Dios y a su prójimo. ¿Sabe qué encuentro yo aquí, hermano? En la séptima ley llega el momento en que el Señor ya ha decidido establecer a alguien. Y lo he dicho algunas veces, jamás he visto a un líder traicionar a su pastor y ser bendecido. Jamás. Cuando alguien quiere imponerse ante la iglesia, imponer su liderazgo, su llamado ante la congregación, por sí mismo, por sus propias fuerzas, entonces el respaldo de Dios se va y se queda solo. Cuando se fue Elías, la gente, el pueblo empezó a sentirse angustiado. ¿Dónde está el profeta de Dios? ¿Dónde está Elías? Y sabían que Eliseo era quien siempre andaba con él, pero no lo aceptaron. Pasó mucho tiempo para que el pueblo aceptara a Eliseo como el sucesor de Elías. Y mucha gente cree que inmediatamente va a ir y va a ocupar un lugar y la gente lo va a seguir y los milagros y maravillas del Señor se van a manifestar, pero de pronto se va y ocupa un lugar donde Dios todavía no lo ha establecido. Es por eso que muchas congregaciones se dividen. Cuando Dios empieza a usar a alguien en milagros, en sanidades, Dios empieza a darle revelación a alguien y de pronto se va en contra de su pastor y de su institución. Y dice, yo no tengo porque el Señor, yo soy el profeta, el Señor me usa más que a mi pastor. Y esto es así, hermano. Habrá gente a la que Dios use más que a su mismo pastor. Pero ¿sabe por qué Dios lo capacitó así? Para que trabaje en equipo y en su gestión. Amén, amén. No es porque sea más o valga más o es mayor que su pastor. No. Si el Señor le depositó esa gloria sobre su vida, es para que haga equipo junto con su pastor y camine en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Por último, yo quiero dejarle un pensamiento en su corazón. Aquel que lleva el manto de Cristo, como el de Elías, dará evidencia de mantener sus ojos en el Salvador. Imbuido en el Espíritu de Cristo, estará bajo la influencia de las elevadas y santas impresiones divinas y estará capacitado para ministrar. ¿Sabe, hermano? La palabra del Señor registra un poco más del doble de actos milagrosos a través del ministerio de Eliseo que el de Elías. ¿Comprende usted esto? Elías registra, no sé, serán unas 8 maravillas, actos milagrosos, oró y no llovió, oró y llovió, fuego descendió del cielo. Pero en el ministerio de Eliseo, aun cuando estaba sepultado, muerto, dice la escritura que llevaban a un muerto a sepultar, estaba ahí la tumba de Eliseo, ya sus huesos ahí, y entonces no sé cómo estuvo que por ahí se tropezaron y cayó el féretro sobre la tumba de Eliseo. ¿Y sabe qué pasó con aquel muerto? Aquel muerto resucitó, porque estaban ahí los huesos del gran hombre de Dios. Se llegó el tiempo, hermanos, en que nosotros dejemos de anhelar, de pensar en esta tierra sobre propósitos muy particulares y que empecemos a abrir nuestra visión a lo divino, a lo que Dios ha propuesto para nuestra vida. Mucha gente no ha entendido cuál es el propósito por el cual está respirando en esta tierra. Y sabe, muchos terminan suicidándose, muchos terminan en vicios, en drogadicción, en pecado, porque quieren llenar su corazón, ese vacío que tienen en su ser. Pero yo quiero decirle hoy que hay gente aquí a la que el Señor la va a llenar, pero de visión, de poder, de autoridad. Su visión va a cambiar, sus propósitos cambiarán. El Señor hará resplandecer en usted su gloria. Por eso dice la palabra de Jesús: vosotros sois la luz del mundo, un mundo oscurecido por el pecado. Yo quiero invitar al ministerio de alabanza que se ocupe su lugar. Quiero invitarle que se ponga en sus pies. Y mire,
Estas 7 leyes son leyes que encontramos en la palabra de Dios para un caminar bendecido. Son leyes que si nosotros podemos someternos a ellas, entonces marcaremos una diferencia en nuestro distrito, en nuestro país y en el mundo entero. Y yo quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos batallan para mantenerse en movimiento? Levante la mano el que diga, ay, a mí me cuesta tanto, yo estoy así como que despacita la cosa, no me acelere mucho porque se me puede sentir. Allá de uno, qué bueno que son sinceros, qué bueno que son sinceros. Y luego la segunda ley, hermano, ¿cuántos no han entendido el llamado? Te dice, hermano, es que el pastor me da un carrillón. También, cuando yo era tu pastor y vamos, y tú tienes que ir antes que yo llegue, y te tienes que ir despuésito de mí o atrás de mi carro, ¿verdad? Y ahí va, tenía que esperarse, y su esposa también, hasta la esposa le tocaba. ¿Quieres ser usado? Porque tienes que aguantar. Yo tengo acá a mi hermano Rogelio, que yo no me preocupo ni por abrir ni por cerrar. No. Usted trae la llave, usted abre, usted cierra y usted está pendiente. Y yo digo, gloria a Dios. Porque hay hombres, hay mujeres dispuestas a hacer. ¿Quién no ha podido entender su llamada? Fíjese, ahorita que estaba ministrando mi hermano Alex, el Señor hablaba a mi espíritu y me dio 2 números 7. Dos veces el número 7. Y la primera vez el Señor me habla y me dice 7. Hay 7 hombres, 7 jóvenes que están pidiendo a Dios aquí que Él los use de manera poderosa como evangelistas. Yo voy a confirmar su ministerio, me dice el Señor ahorita que estábamos orando. 7. Pero dice el Señor, entre esta multitud hay 7 también que han anhelado ser misioneros. Yo voy a confirmar esos misterios. 7 misioneros y 7 evangelistas de poder. Yo creo que el Señor quiere hacer una obra perfecta en nuestra vida. La pregunta sería, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por amor a la obra de Dios?